Bien, dice, debido a una intensa ola de calor, un grupo de estudiantes de ingeniería decide que quieren construir una piscina. La misma tendría una forma de media esfera con un diámetro de 3 metros y se ubicaría en el patio de su residencia en San Pedro. Para suministrar el agua de San Pedro, que se encuentra a 1.205 metros sobre el nivel del mar, el AIA cuenta... Les mandé otra cosa. Ah, perdón. Sí, perdón. Les envié un examen de física 1, perdón. Ya se los mando. Ahora sí. Ok. Ok. Para suministrar el agua de San Pedro a 1.205 metros sobre el nivel del mar, el AIA cuenta con un tanque ubicado en el Alto de Guadalupe. Claro, déjenme revisar, perdón. Física 2. Ahora sí, perdón. Ok. El cual se encuentra presurizado a presión absoluta de 151 kilopascales. Esa presión es mayor a la presión atmosférica. El tanque es de forma cilíndrica con 50 metros de diámetro y el nivel del agua alcanza una altura de 10 metros de alto. Suponiendo que desde el tanque hasta la residencia de los estudiantes se encuentra con una única tubería de 20 milímetros de diámetro interno y que la boca del tubo se encuentra sobre el nivel del suelo, estime en cuánto tiempo se llenaría la piscina. O sea, este es un problema de dinámica de fluidos que involucra hacer uso de la ecuación de continuidad, también involucra hacer uso de la ecuación de Bernoulli y otras, ¿verdad? Este, ok, entonces vamos a ir a la pizarra a trabajar en la descripción de esto. Tal vez voy a copiar el enunciado para tenerlo ahí a mano. Ok. Entonces, en este problema hay varios lugares importantes que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el tanque de agua se encuentra en un lugar en el Alto de Guadalupe y la casa de los estudiantes se encuentra en San Pedro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Voy a hacer el dibujo de una forma un poco exagerada. Digamos que aquí se encuentra el nivel del mar, muy abajo. Voy. Aquí está el nivel del mar. Aquí está San Pedro. Y más arriba se encuentra el Alto de Guadalupe, ¿verdad?
Ahí un poco exagerado. Entonces, el problema dice que en el Alto de Guadalupe hay un tanque, el cual se encuentra presurizado y es de forma cilíndrica y se encuentra y que la altura del agua alcanza una altura de 10 metros. Entonces, el tanque sería más o menos así, ¿verdad? Ustedes dibujan el tanque, un tubo, y ahí se encuentra el agua. ¿Ok? No necesariamente quiere decir que el tanque va a estar lleno de agua. Puede ser que el agua llegue hasta cierto nivel. Ese tanque entonces está conectado a una tubería angosta, por cierto, ¿verdad? Que baja hasta San Pedro. La forma de la tubería no tiene en realidad mucha importancia, ¿verdad? Puede ser recta, así como también puede ser curva. Entonces, digamos que el agua llega hasta San Pedro, un poco más abajo, ¿verdad? Y después el agua se utiliza para construir la piscina. La piscina, como tal, tiene forma semiesférica. O sea, no es una piscina muy realista, pero bueno, la piscina tiene que verse más o menos así. Entonces, así. Pues todo esto que está aquí está lleno de agua, ¿verdad? Todo esto está lleno de agua, lleno de agua, lleno de agua, lleno de agua. Y la piscina se empieza a llenar de agua también. El Alto de Guadalupe se encuentra a 1300 metros sobre el nivel del mar. San Pedro se encuentra un poco más abajo, pero solo un poco, ¿verdad? Se encuentra a una altura de 1205 sobre el nivel del mar. O sea, claramente mi dibujo no está a escala. Y el tanque tiene una altura, o sea, el agua que está dentro del tanque tiene una altura de 10 metros. Esto mide 10 metros. 10 metros. Ok. La tubería tiene un diámetro constante, ¿verdad? En mi dibujo no parece constante, pero la tubería tiene un diámetro constante. Vamos a dibujar el diámetro. Tiene un diámetro de 20 milímetros. Muy angosta. Y la piscina tiene un diámetro de 3 metros. Entonces esto mide 3 metros. Esta parte de acá mide 3 metros. Ok. Lo que nos preguntan es, estime en cuánto tiempo tarda la piscina en llenarse. O sea, cuánto tiempo tarda en llenarse el volumen de la piscina. Ok. Para este problema, o sea, cuando hacemos un problema usando la ecuación de Bernoulli, siempre es importante escoger bien los dos puntos de referencia que vamos a usar para plantear nuestra ecuación. Ahora, en este caso, un punto de referencia que es bastante conveniente es
este punto de acá arriba, en el agua, en el tanque, este punto de acá. Lo voy a llamar el punto A. ¿Por qué me interesa el punto A? Bueno, primero que nada, porque yo sé a qué altura se encuentra el punto A. ¿Verdad? El punto A se encuentra a 1310 metros con respecto al nivel del mar. Pero yo también sé cuál es la presión en el punto A. El tanque que se encuentra en el Alto de Guadalupe se encuentra presurizado. O sea, quiere decir que la presión que hay dentro del tanque no es la presión atmosférica, no es natural, sino que es una presión que se hace artificialmente. Y es igual a 151 kilopascales. Entonces, yo sé que la presión en el punto A es de 151 kilopascales, ¿verdad? También sé entonces que la altura en el punto A es de 1310 metros. El otro dato que era importante conocer es la velocidad en el punto A. Por el momento no la conozco, es desconocida. El otro punto de referencia que es importante conocer es este punto de acá. Este punto es la boca de la piscina, o sea, es el punto donde el agua que viene desde la tubería entra a la piscina, ¿verdad? Y hay que suponer que en un principio el agua sale, digamos, sale disparada al aire y cae dentro de la piscina, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, ese punto en la tubería se encuentra en un principio abierto al aire, abierto a la atmósfera. Por lo tanto, la presión en el punto E la podemos asumir que es igual a la presión atmosférica. Entonces voy a escribir ese dato por aquí. La presión en el punto B va a ser igual a una atmósfera. O sea, va a ser igual a 1.01 por 10 a las 5 pascales. O bien, 101 kilopascales. La altura en el punto B también es conocida o se puede estimar. Podemos decir que la altura en el punto B es igual a la altura en el Alto de Guadalupe, la altura de San Pedro, perdón. Entonces la altura en el punto B va a ser esta altura de acá. 1205 metros sobre el nivel del mar. Un poquito más o un poquito menos no va a afectar eso. Entonces la altura en el punto B es de 1205 metros sobre el nivel del mar. La velocidad del líquido en el punto E también es desconocida, no la conocemos. Una cantidad que no conocemos. ¿Okay? No conocemos la velocidad en el punto A y tampoco conocemos la velocidad en el punto E. Ahora, observen que yo puedo calcular el área transversal en el punto A y en el punto E. El área transversal en el punto A es el área transversal del tanque de agua. El tanque de agua tiene un diámetro de... ¿Cuánto es? De 50 metros. ¿Okay? Entonces, este diámetro mide 50 metros. Incluso es más grande que la piscina, ¿verdad? Mide 50 metros. Entonces, yo puedo calcular el área transversal del punto A. Yo puedo decir que el área en el punto A es igual a pi por radio del punto A al cuadrado, donde el radio en el punto A, donde el radio en el punto A es el radio del tanque, ¿verdad? Es 25 metros. Entonces, el área transversal del punto A es pi
por 25 metros al cuadrado. $1963.5 metros cuadrados. Yo puedo también calcular el área transversal en el punto B. Aquí hay que tener mucho cuidado y hay que interpretar correctamente lo que se entiende por el área transversal. El área transversal en el punto B no es, como mucha gente puede pensar, el área de la piscina. No, es el área de la tubería. O sea, concretamente es el área transversal de la tubería, ¿verdad? Yo puedo calcular el área transversal de la tubería porque yo conozco el diámetro de la tubería. El diámetro de la tubería es de 20 milímetros, entonces el radio es la mitad, es de 10 milímetros. Pero me interesa calcularlo en metros cuadrados, ¿verdad? Porque todas las cantidades importantes tienen que estar en unidades del sí. El área transversal en el punto E va a ser igual a pi por el radio B al cuadrado, donde el radio en el punto B, es el radio de la tubería, es de 10 milímetros. Ustedes saben que esta cantidad se puede convertir a metros, ¿verdad? Esto es 10 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, el área transversal en el punto B es igual a pi por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Va a dar un número muy pequeño. Aproximadamente, ¿verdad? Igual a 3.14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Sí. Entonces, ahora lo que podemos hacer nosotros es calcular la velocidad en el punto B y en el punto A. Voy a pasar a la siguiente página para empezar desde cero, a partir de la ecuación de continuidad y a partir de la ecuación de Bernoulli. Entonces, la ecuación de continuidad, ¿verdad? Lo que nos dice es que el flujo de agua, ¿verdad? El caudal phi es igual al área en el punto A por la rapidez en el punto A. Y también es igual al área en el punto B por la rapidez en el punto B. La otra ecuación importante es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, así de memoria, dice que la presión en el punto A más 1/2 por la densidad del agua por la rapidez en el punto A al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto A es igual a la presión en el punto B más 1/2 por la densidad del punto B al cuadrado más la densidad del agua por la gravedad por la altura en el punto B. Si ustedes se fijan en el dibujo anterior, ¿verdad? Nosotros conocemos las alturas YA y YB, ¿verdad? Conocemos la presión en el punto B y en el punto A. Conocemos también las áreas. Y bueno, también sabemos que la densidad del agua es una constante. La densidad del agua es 1000 kilogramos entre metro cúbico. Eso quiere decir que las únicas cantidades que no conocemos en este sistema de ecuaciones son la velocidad en A y la velocidad en B. Cuánto es VA y cuánto es VB, ¿verdad? Son las cantidades que no conocemos. Se pueden calcular las dos porque tenemos un sistema de dos ecuaciones, ¿verdad? Que puede ser un poco complicado, puede ser un poco largo, ¿verdad? Pero se puede hacer. Ahora bien, ustedes se acuerdan que la clase anterior yo les había mostrado un ejemplo, ¿verdad? Donde yo me permitía despreciar una velocidad a partir del hecho de que era muy pequeña y que por lo tanto no afectaba apreciablemente en la ecuación de Bernoulli. En este caso, yo puedo, si quiero, cancelar la velocidad en A, tomarla como cero.
porque el líquido, ¿verdad? Desciende en el punto A, pero desciende a una velocidad increíblemente lenta, ¿verdad? O sea, imagínense que usted tiene toda esa tubería de agua y el agua va saliendo por un hueco muy pequeño. Entonces, es razonable suponer que la velocidad con la que el nivel del agua va bajando por el tanque es muy pequeño. Sin embargo, no voy a hacer la aproximación para que ustedes vean cómo se resuelve el problema completamente a mano analíticamente, ¿verdad? Lo voy a hacer todo, paso por paso, para que ustedes vean cómo se hace. Ya después ustedes, cuando tengan la respuesta, van a poder razonar, porque es que yo puedo simplificar la ecuación cancelando términos que son pequeños. Entonces, voy a resolver esta ecuación para calcular VA y para calcular VB. Algo que yo puedo hacer para empezar es expresar VA en términos de VB. Entonces yo puedo decir que VA es igual al área B entre el área A multiplicado por VB. ¿Ok? Entonces, agarro esta identidad y la sustituyo aquí, en la ecuación de Bernoulli. La presión en A más un medio por la densidad. Entonces, ahora quito VA y pongo esto por el área B entre el área A por VB al cuadrado más rho G Y A es igual a la presión en B más un medio por rho VB al cuadrado más rho G Y B. Cuando yo hago eso, entonces, el sistema de ecuaciones con el que venía trabajando pasa a depender únicamente de una variable. O sea, ahora depende solamente de VB. VB es la única cantidad desconocida en esta ecuación, entonces, por lo tanto, yo puedo calcular el valor de VB. ¿Cómo lo hago? Bueno, paso los términos que dependen de VB a un lado de la ecuación y paso los términos que no dependen de VB al otro lado. Entonces yo puedo, por ejemplo, pasar este término, lo voy a pasar al lado izquierdo. Y voy a dejar todo lo demás del lado derecho. Entonces, un medio por rho por el área B al cuadrado entre el área A al cuadrado por VB al cuadrado menos un medio de rho por VB al cuadrado es igual, todo lo demás, ¿verdad? Es igual a la presión en B menos la presión en A más rho G Y B menos rho G Y A. Y aquí lo que hago es saco factor común VB. De hecho, puedo sacar factor común un montón de cosas, ¿verdad? Puedo sacar factor común el 1 medio y el rho. Esto sería igual a decir entonces que 1 medio por rho por el área B al cuadrado entre el área A al cuadrado menos 1 por VB al cuadrado es igual a la presión B menos la presión A más rho G por YB menos YA. Y finalmente espejo VB, o espejo por lo menos VB al cuadrado. VB al cuadrado quedaría igual a la presión en B menos la presión en A más rho G por YB, perdón, menos YA entre un medio por rho por AB al cuadrado entre, que no cabe, entre el área A al cuadrado menos 1. ¿Ok?
Y bueno, para despejar v, saco raíz cuadrada y ya está, ¿verdad? Hasta ahí llega el problema de sacar la velocidad en v. Ahora, quiero, vamos a ver, aquí tengo los datos. Vean que la altura en B es menor a la altura en A. La presión en el punto E también es menor a la presión en el punto A. Y el área A es más grande que el área en B. Ok, si ustedes se fijan bien, esta fracción, digamos, me va a dar una cantidad positiva. Pero observen que según los datos que tenemos, el número que está arriba en el numerador es negativo y el número que está abajo también, ¿verdad? Entonces es como una cantidad que es menos entre menos y me va a dar una fracción positiva. Por motivos, vamos a ver, por motivos de estética, es más bonito trabajar con una fracción que tenga los dos números, el de arriba y el de abajo positivos, ¿verdad? Eso no quiere decir, digamos, que sea mejor o que sea más exacto, ¿no? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se ve mejor si los dejo los dos positivos. Entonces, voy a pasar esta fórmula a la siguiente página y la voy a acomodar para que el número de arriba y el número de abajo me den positivos. Entonces, la velocidad en B al cuadrado era igual a la presión en B menos la presión en A más, rho por G por YB menos YA dividido entre 1/2 de rho por el área B entre el área A al cuadrado menos 1. Entonces, esto es equivalente, ustedes pueden verlo, a decir que es igual a la presión A menos la presión B más rho G YA menos YB entre 1/2 de rho por 1 menos el área B al cuadrado entre el área A al cuadrado. ¿Ve? Esto es exactamente igual. Lo único que hice fue que multipliqué por menos 1 arriba y abajo. Eso es todo lo que hice. Ahora, yo quiero que ustedes vean un detalle, ¿verdad? Recuerden que el área B es el área en la tubería y el área A es el área del tanque. Eso quiere decir que el área B es considerablemente más pequeña que el área del tanque, ¿verdad? O sea, tomando en cuenta el hecho de que el tanque tiene un diámetro de 50 metros, mientras que la tubería tiene un tanque de tan solo 20 milímetros, ¿verdad? Eso quiere decir que el área B es muy pequeña comparada con el área A. Entonces, en este cálculo, si ustedes se encuentran en una prisa, ustedes pueden decir, ¿verdad? Que esta fracción que está acá prácticamente es igual a cero. Prácticamente es igual a cero, ¿verdad? No es exactamente igual a cero, pero se aproxima a cero. Por lo tanto, da casi lo mismo calcular esto que calcular esto, ¿verdad? Esto es la presión en A menos la presión en B más rho G por YA menos YB entre 1/2 por rho, ¿verdad? Uno puede comprobarlo. Digamos que yo decido calcular esto, entonces voy a llevarme esto para arriba. Vamos a ver entonces. Esta fracción es igual, bueno, la presión en A era 1,51 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? La presión en B es 1,01 por 10 a la 5 pascales, más rho G por Y menos YB. Rho es 1000 kilogramos entre metro cúbico por 9,8
por y a menos y. Solamente para que me quepa aquí adentro, y a menos y es igual a, vamos a ver, es igual a 1310 metros menos 1205 metros, ¿verdad? Entonces, 1310 metros menos 1205 es igual a 105 metros, ¿ok? Pues por 105 metros dividido entre un medio por 1000 kilogramos entre metro cúbico por 1 menos, ahora el área B era de 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces ponemos 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados al cuadrado entre el área A. Y el área A es 1963,5 metros cuadrados. Y todo esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Esa fracción da, cuando la calculamos, da 2158 metros al cuadrado entre segundo al cuadrado. Ahora tiene unidades de velocidad al cuadrado. En cambio, cuando yo calculo esto e ignoro las áreas, esto da lo mismo. O sea, da 2158 metros al cuadrado entre segundo al cuadrado. O sea, la diferencia es despreciable. No se puede medir casi que con la precisión con la que estamos trabajando. Entonces, ya sea que lo calculen de una forma o de la otra, la velocidad en B va a ser igual a la raíz cuadrada de 2158 metros al cuadrado entre segundo al cuadrado. ¿Okay? Aproximadamente 46,45 metros entre segundo. 46,45 metros entre segundo. Yo me puedo devolver hacia atrás y puedo ahora calcular la velocidad en A usando esto, ¿verdad? La velocidad en A, es igual al área en B dividido entre el área en A por la velocidad en B. 3,14 por 10 a la menos 2 metros cuadrados entre, los cuadrados aquí era, entre 1963,5 metros cuadrados por 46,45 metros entre segundo. Quiere decir que la velocidad en A es igual a 7,43 por 10 a la menos 4 metros entre segundo. O sea, si ustedes lo piensan, la velocidad con la que el agua A va bajando en el punto A es menos que 1 milímetro por segundo. O sea, es muy lento, muy lento, es casi que imperceptible. Esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de evaluar sus respuestas, ¿verdad? Ustedes esperarían que la velocidad con la que el agua sale por el punto A sea pequeña. Por lo tanto, si ustedes llegan a una respuesta del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo, quiere decir que es
plausible, o sea, que tiene sentido. Lo digo porque en otros casos nos hemos encontrado con que hay estudiantes que en el examen llegan y dicen que la velocidad en A es, por ejemplo, o sea, llegan y dicen que la velocidad en A da 8,0 por 10 a la 11 metros entre segundos. Una cosa así, ¿verdad? Entonces, este número no tiene absolutamente nada de sentido. Primero que nada porque es una velocidad ridículamente grande. De hecho, es más grande que la velocidad de la luz, lo cual quiere decir que en realidad es físicamente imposible. Entonces, es importante que ustedes cuando evalúen sus respuestas, se pregunten o reflexionen si el orden de magnitud de ese valor tiene sentido en el problema que estamos resolviendo, ¿verdad? O sea, si me dio una velocidad pequeña, se debe a que yo esperaba que fuera pequeña o no, ¿verdad? Entonces, si la respuesta es no, quiere decir que probablemente algo que está mal. En el área de B la velocidad era 10 a la menos 4. Sí, tiene razón, era de menos 4. Muy bien. Menos 4. Entonces quiere decir que esto es en realidad 10 a la menos 6. Mejor aún, ¿verdad? Está todavía más pequeño. Muy bien. Pues quiere decir que en realidad la velocidad con la que cae es del orden de micrómetros por segundo. O sea, es muy, muy, muy pequeño. Muy pequeño. Ok. Todavía no hemos contestado la pregunta del problema. El problema lo que nos pide es lo siguiente. Calcule cuánto tiempo tarda la piscina en llenarse, ¿verdad? Para calcular el tiempo que tarda la piscina en llegarse, tenemos que tomar en cuenta el volumen de la piscina y tenemos que tomar en cuenta el caudal de la tubería. O sea, hay que tomar en cuenta cuánto volumen de agua trae la piscina, trae la tubería por unidad de tiempo. Y el caudal se puede calcular a partir de la ecuación de continuidad. Entonces, el caudal de agua es igual al área por la rapidez. Podemos tomar, por ejemplo, el área en el punto B por la rapidez en el punto B. Entonces, el área en el punto B era 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. La velocidad en el punto B era 46,45 metros entre segundos. Eso nos va a decir cuánto volumen de agua trae la tubería por segundo. Trae consigo un volumen de 1,46 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo. Ahora, ¿cuál es el volumen de la piscina? La piscina tiene forma de semiesfera, ¿verdad? Y el diámetro de la piscina es de 3 metros. Entonces, recuerden que para una esfera, ¿verdad? Para una esfera, el volumen con V mayúscula es igual a 4/3 de pi por radio a la 3, ¿verdad? Lo cual quiere decir que para una semiesfera es la mitad. Para una semiesfera, el volumen es 2/3, ¿verdad? 2/3 de pi por radio a la 3
donde el radio es la mitad de 3 metros, es 1,5 metros. Pues el volumen de la piscina es 2/3 de pi por 1,5 metros al cubo. Cuando lo redondeamos, da 7,07 metros cúbicos. Entonces, si la piscina tiene un volumen de 7,07 metros cúbicos y el agua llega a una razón de 1,46 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo, ¿cuánto tiempo tarda en la piscina en llenarse? Bueno, entonces, para contestar eso, recuerden el significado de estas cantidades, ¿verdad? Recuerden que el caudal es igual a la cantidad de volumen que pasa por unidad de tiempo. Entonces, ustedes pueden acomodar esta ecuación para que les quede que el tiempo que tarda en llenarse es igual al volumen de la piscina dividido entre el caudal con el que llega el agua. Es decir, es igual a 7,07 metros cúbicos divididos entre 1,46 por 10 a la menos 2 metros cúbicos entre segundo. Cuando ustedes ven las unidades de esto, se dan cuenta que tiene que tener unidades de segundo, ¿verdad? El tiempo nos va a quedar en segundos. Va a caer un número relativamente grande, ¿verdad? 7,07 dividido entre 1,46 por 10 a la menos 2 es igual a 484,25 segundos. Es un poco difícil, digamos, entender cuánto tiempo es en segundos. Entonces, podemos pasar a minutos, porque sí, ¿verdad? Pasemos a minutos. Entonces, un minuto son 60 segundos. 8 minutos, ¿verdad? 8 minutos, 8,07 minutos tarda en llenarse la piscina. O sea, lo hace muy rápido, realmente. 8 minutos. Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? ¿Alguna parte de que quieran que me devuelva? Ah, Luis dice que no tuvo problemas para entrar, para acceder a los libros. Ok, todo bien. Ok, ok. Pues no, muy bien. Entonces, bueno, realmente esto era todo lo que entra de fluidos en física 2, entonces ya terminamos. Tal vez, bueno, como terminamos un poco temprano, si les parece, voy a empezar a ver la materia de la siguiente semana, porque recuerden que de por sí nosotros vamos a perder la lección del lunes porque es feriado, ¿verdad? Es el Día de la Madre. Entonces, voy a empezar a adelantar el tema, o sea, no lo voy a terminar de ver, voy a hacer una introducción ahí medio rápida y después, la semana que viene, el jueves, vemos ejemplos del tema de movimiento oscilatorio, movimiento armónico simple. Entonces, el siguiente tema, ¿verdad? El tema 2 es movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple
Se suele representar con sus siglas en español, MAS, ¿verdad? Más. Entonces, ¿qué es lo que describe el movimiento armónico simple? Bueno, recuerden de física 1 que cuando tenemos un resorte, ¿verdad? Los resortes se describen mediante la ley de Hooke. La ley de Hooke lo que nos dice es cómo es que se calcula la fuerza de un resorte. Ya voy. Ok, entonces, la ley de Hooke lo que dice es cómo se calcula la fuerza que ejerce un resorte. Ustedes tenían un resorte cuando ustedes, por ejemplo, llegaban y pegaban a la pared un resorte, como este, ¿verdad? Y al extremo derecho del resorte le colocaban una masa, un bloque, que puede tener una masa M. Entonces, si el resorte tenía su posición de equilibrio en este lugar, acá, X0, ¿verdad? Entonces llamábamos a X la distancia que el resorte se estira. X, ¿verdad? X. Casi siempre, ¿verdad? Nosotros preferimos llamar a X0 el origen. Entonces decimos que X0 de una vez es 0. Por lo tanto, la coordenada en la que se encuentra el bloque va a ser igual a X. Y la dirección de la fuerza es opuesta a la dirección del movimiento del bloque. Entonces va hacia esta dirección. La fuerza que ejerce entonces el resorte se describe mediante la ley de Hooke y es igual a menos K por X. Y donde X es la distancia que se estira y K es la constante de Hooke. Por lo tanto, cuando ustedes le hacen la sumatoria de fuerzas en X al bloque, la única fuerza que está actuando es la fuerza de la ley de Hooke. Entonces, esto sería igual a menos K por X igual a la masa por la aceleración en X. Ahora, lo siguiente que hacemos en este análisis es recordar que por definición la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y también es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, cuando yo sustituyo la aceleración por esto, me queda que esto es menos K por X igual a la masa por la aceleración en X y es igual a la masa por la segunda derivada de X con respecto al tiempo. Entonces yo puedo acomodar esta ecuación de otra forma. Yo puedo decir que esto es igual a la masa por la segunda derivada de X más
K por X igual a 0. Incluso puedo hacer lo siguiente. Ya vamos a ver por qué lo voy a hacer. Voy a dividir todo entre la masa. Entonces, me queda que la segunda derivada de X con respecto al tiempo más K entre M por X es igual a 0. Ahora, esto que está acá, ¿verdad? Esta ecuación se llama una ecuación diferencial. Porque a mí lo que me interesa calcular en esta ecuación es la X, ¿verdad? Pero la X está afuera de la derivada y está a su vez dentro de una derivada. Por lo tanto, los métodos que conocemos algebraicos para resolver una ecuación no se pueden aplicar aquí para calcular X, ¿verdad? Hay calcular X no es simplemente una cuestión de despejar, sino que también involucra, digamos, ver cómo hacemos para sacar a la X de la ecuación. Entonces, los métodos para resolver esta ecuación, ustedes los van a ver con más detalle cuando lleguen a el curso que se llama precisamente ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Que yo creo que eso se lleva el mismo semestre que llevan física 3, si no me equivoco. Todos ustedes todavía no lo han visto y yo no puedo asumir que tienen conocimiento de esto. Por lo tanto, yo me voy a brincar la resolución de esto y simplemente les voy a decir, esta es la respuesta. ¿Okay? Les voy a demostrar por qué esa respuesta sirve, pero no les voy a decir cómo fue que llegué a ella. El punto es que yo puedo hacer aquí una sustitución. Esta fracción, K entre M, la voy a igualar a otra variable nueva que voy a llamar omega al cuadrado, ¿verdad? Donde omega es la letra griega omega, ¿verdad? No es una W, sino que es la letra griega omega. De modo que la ecuación se va a ver de esta forma. La segunda derivada de X con respecto al tiempo más omega por X es igual a 0. Esta ecuación es muy importante y más tarde vamos a volver a ella. ¿Sí? Por el momento, a esta ecuación la vamos a llamar la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Profe, ¿Sí? lo que tiene el omega es un subíndice. No, está multiplicando a X. ¿Verdad? Es esto, multiplica por X, K por X. Ah, ok, ya vi, gracias. Ok, entonces, la ecuación dice que la segunda derivada de X más omega al cuadrado por X es igual a 0. Entonces, yo les voy a decir a ustedes, así de la nada, que entonces la solución a esta ecuación es asumir que X es una función del tiempo y es igual a una constante A multiplicada por el coseno de omega t más phi. La constante A la voy a llamar la amplitud. Generalmente se mide en metros, ¿verdad? Se mide en unidades de metros. Y phi se llama una constante de fase. El valor de estas constantes no está determinado. De hecho, pueden tener cualquier valor. Si ustedes se preguntan de dónde vienen esas constantes, pues la razón de que aparezcan tiene que ver con el hecho de que para resolver esta ecuación, yo tengo que despejar dos veces una derivada, ¿verdad? Ustedes recuerdan que la función opuesta a derivar es integrar. Y cuando ustedes integran, aparece una constante de integración, ¿verdad? Una constante arbitraria. Si yo integro dos veces, aparecen dos constantes. Y esas constantes serían la amplitud y la constante de fase.
El valor de esas constantes se va a determinar más adelante cuando hagamos algún ejemplo concreto de este tema. ¿Cómo sé que esto es la solución? Bueno, es bastante simple en realidad. Vean que si x es igual a esto, entonces la derivada de x con respecto al tiempo es la derivada de esto, ¿verdad? La derivada del coseno es el menos seno y sacamos un omega factor común, bueno, sacamos de la función, entonces sería menos a por omega por el seno de omega t más phi. Esa sería la derivada. Y la segunda derivada es derivar esto, ¿verdad? La derivada del seno es el coseno y sacamos otro omega. Entonces esto sería menos a por omega por el coseno de omega t más phi. Entonces, vean que esto que está acá, yo lo puedo acomodar para que sea la segunda derivada de x más omega al cuadrado por a por el coseno de omega t más phi, igual a 0. Pero precisamente esto que está acá es x, ¿verdad? Es x, aquí está, x de t. Entonces, hemos demostrado que esa solución es válida para esta ecuación. Ahí está. Sí funciona. Entonces, lo que yo acabo de demostrar con esto es que un objeto que está sujeto a un resorte, ustedes han visto que un resorte tiende a oscilar, ¿verdad? Tiende a moverse así. Bueno, realmente la función que describe el movimiento de un objeto que está oscilando en un resorte es el coseno, ¿verdad? Es como una función coseno, porque va y vuelve, va y vuelve. Entonces, esa solución describe el movimiento oscilante de un bloque unido a un resorte. Incluso, entonces, lo que yo también calculé fue la rapidez, ¿verdad? Esto sería la rapidez en función del tiempo y esto sería la aceleración en función del tiempo. Existe también otra solución que también sirve y es la siguiente. Otra solución u otra posible solución es decir que x es igual a la amplitud por el seno de omega t más phi. La diferencia es que use un seno y no un coseno. ¿Cómo sé cuál uso? Bueno, precisamente ahí radica la importancia de la constante phi. La constante phi es una constante arbitraria que ustedes le dan un valor según lo que ustedes buscan, según lo que ustedes requieren, ¿verdad? Recuerden que básicamente, ¿verdad? Básicamente la función seno y la función coseno son iguales, son muy parecidas. Cuando ustedes grafican el coseno, el coseno es así, ¿verdad? Esto sería el coseno. Y el seno es muy parecida, pero está desfasada. Esa es la diferencia, ¿verdad? El coseno, el coseno tiene el máximo acá, luego baja, ¿verdad? Y va así. Esto sería el seno. Entonces, la diferencia entre el coseno y el seno es precisamente un desfase, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de ese desfase, ustedes pueden darle un valor a phi. Igual, ustedes agarran esta función y entonces calculan la derivada. La derivada es a por omega por el coseno de omega t más phi. Y la aceleración o la segunda derivada sería menos a por omega al cuadrado por el seno de omega t más phi.
Ustedes lo pueden escribir así. Y esto sigue siendo x, ¿verdad? Entonces la ecuación vuelve a ser una solución. Sería la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Es decir, el movimiento en un bloque unido a un resorte puede ser un seno o un coseno, ¿verdad? Todo depende de la forma en que ustedes deciden dar el valor a phi. Y bueno, más adelante vamos a ver ejemplos de cómo